colectivos que hasta ahora estaban excluidos van a quedar también incluidos en este decreto, y hace una única excepción en lo que son españoles, que son los rentistas de más de 100.000 euros, que también, a través de un mecanismo que luego voy a explicar, pueden tener asistencia sanitaria a través de la suscripción de los convenios correspondientes. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del derecho a la asistencia sanitaria gratuita a través del Sistema Nacional de Salud. Hay que tener en cuenta que el ingreso en el sistema sanitario, al derecho a la asistencia sanitaria, es a través de la obtención de la tarjeta sanitaria como titular, como asegurado o como beneficiario. En aquellos casos en que no existe ese derecho a la asistencia sanitaria, directamente no se va a tener tarjeta sanitaria, evidentemente, que es el documento que garantiza este derecho, el derecho a la asistencia sanitaria. Para concretar el tema de los trabajadores extranjeros, yo creo que tenemos que distinguir dos situaciones. Extranjeros, como digo siempre, aquellos extranjeros que no residen legalmente en España y que, por tanto, están trabajando en alta, cumplen las condiciones de asegurado y en ese momento son asegurados, sino respecto a los otros. En el caso de los europeos, estamos hablando incluso desde el caso en que una persona esté temporalmente por vacaciones o por cualquier otra cuestión en España. En el caso de los europeos, con la tarjeta europea o con la tarjeta de su país, tienen derecho a la asistencia sanitaria, digamos que por reciprocidad, y en estos casos, que es la parte quizá más importante, es su país de origen el que se hace cargo de los gastos de la asistencia sanitaria. En definitiva, lo que está sucediendo es que el derecho a la asistencia sanitaria está ya, la gratuidad de esa asistencia se basa fundamentalmente en el hecho de tener acreditado el derecho a la asistencia sanitaria. En los demás casos, cuando el sistema sanitario español o el sistema sanitario riojano, en nuestro caso, presta asistencia sanitaria, lo que tiene que hacer es cobrarla, porque de los que tienen derecho ya la cobra a través, o está retribuida a través de los presupuestos correspondientes y en el propio derecho de la persona. En aquellos casos en que ese derecho no existe, si es un europeo, se recibe a través del país, se le manda la factura a través del Instituto Nacional de Seguridad Social al país correspondiente, quien en un sistema establecido la abona. En aquellos casos, que también los hay, de países que tienen convenio con España para tener esa asistencia sanitaria, funciona de la misma manera a través de ese convenio y, por tanto, nos queda el caso de aquellas personas que, no teniendo ningún tipo, no estando en esa situación, en ninguna de esas situaciones, ni siendo asegurados en el sistema, titulares de tarjeta sanitaria, y no teniendo el amparo de un convenio o de una situación de ese tipo que dé derecho a esa asistencia sanitaria, ¿cómo se va a actuar? Pues bien, es muy sencillo. En primer lugar, para todas aquellas personas, y estamos hablando, para que no quede ninguna duda, de extranjeros en situación irregular en España, para aquellas personas que sean menores de edad, que sean embarazadas y, por tanto, refiriéndonos al embarazo, al parto y al posparto, o que se precise una atención sanitaria urgente, y también en aquellos casos que deban quedar incluidos en los programas sanitarios que se atienden desde salud pública, en estos casos y por aplicación de la Ley de Sanidad, de la Ley General de Sanidad, que se ha mantenido de 1986, me parece que es, en este caso, en esos tres casos, la asistencia sanitaria, la asistencia sanitaria seguirá siendo gratuita. Serán atendidos esos ciudadanos de otros países con asistencia sanitaria gratuita en los casos, repito, en el caso de mujeres embarazadas, en la atención del embarazo, del parto y del posparto, en el caso de los menores de 18 años en su integridad, en el caso de atención necesaria urgente también, y en el caso de la atención en los programas de salud pública que normalmente están relacionados con enfermedades infecciosas o enfermedades que pueden ser transmitidas a otras personas. En el resto de los casos, que por tanto no exista este derecho excepcional o no sean titulares de una tarjeta sanitaria, el sistema sanitario español y el sistema sanitario riojano no va a negar la asistencia a las personas que la soliciten, pero sí que se la va a cobrar,
porque no tienen ningún derecho ni están amparados en ninguna otra fórmula que mantenga y que dé derecho y que les dé a mantener esa situación. Y, en primer lugar, no tiene por qué ser cargada a los derechos que tienen el resto de los españoles o titulares de tarjeta, y además debemos actuar como se actúa en otros países europeos y en muchos países del mundo, y como son tratados los españoles también cuando van a otros países. A eso se le llama reciprocidad. Por tanto, insisto, esos extranjeros que hemos denominado irregulares, que lo son, no están en situación legal en España, pero que necesiten asistencia sanitaria y no sea de los casos exceptuados, les será prestada si lo solicitan por el sistema público, pero les será emitida una factura para ser evidentemente cobrada esa factura.